conocimiento amplio de estos temas. Es muy oportuno que sepamos, que tomes nota, que estemos preparados para esto. Y bueno, ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con estas preguntas que tú ya hiciste, estuvieron tomando en el transcurso del día. Así que bueno, vamos a empezar con este tiempo de preguntas. Bueno, nos preguntaban si iba a contestar todas su... Por supuesto. La primera pregunta que nos hacen es ¿cómo es que la terapia psicológica puede ayudarnos en temas de depresión y ataques de ansiedad? Bueno, la pregunta está asumiendo que puede ayudarnos, ¿verdad? Yo creo, y esto digamos que es mi acercamiento, debemos hacer diferencia entre lo que son los asuntos de la psicología y el campo de la psicología y el campo de la psiquiatría y el campo médico. Yo creo que en el campo de la psicología la terapia secular sí entra en los terrenos de la consejería. Es decir, que se entromete en el campo en el que la palabra de Dios sí tiene algo para comunicarnos a nosotros. Entonces yo lo que animaría a considerar es, David Barceló, que es un pastor español, dice que la psicología es como el hijo pródigo de la fe cristiana, que cogió la herencia del padre, la escritura, y se las gastó en prostitutas y vendió todo, quitó el nombre de Dios de todo y usó todas las herramientas que la Biblia tiene, pero sin Dios. Y yo creo que en un sentido, muchas veces de las cosas que vemos en la psicología, decimos, pero es que eso es lo que la Biblia dice, solo que allá la ven sin Dios. Entonces la psicología no va a ayudar mucho porque la psicología no te va a volver tu corazón hacia Dios. Ningún psicólogo te va a decir, porque en la base de la psicología es humanismo, no es teológica, no hay Dios ahí. Entonces se construye sobre una base humana. El problema de la psicología nunca va a ser el pecado, nunca va a ser la caída, por lo cual la solución nunca va a ser el Evangelio y Cristo. Y la fe cristiana siempre te va a decir que la mayor necesidad que tú tienes es Cristo y su Evangelio y el perdón de tus pecados. Entonces lo que yo animaría es a considerar que en vez de pensar en la terapia psicológica y la ayuda que puedes recibir allí, que busques consejería bíblica en tu iglesia local, donde alguien, un hermano mayor que conozca la palabra de Dios, te abra las escrituras y te ayude a encontrarte con Dios y a esto que dijimos, a que tu mente se llene de la verdad de Dios para que puedas enfrentar las mentiras que muchas veces tu mente ha llegado a creer. Entonces mi perspectiva, y digamos que ese es mi acercamiento, es que no debería yo ir en busca de algo afuera de la casa cuando yo lo tengo adentro de la casa. Entonces, si en mi iglesia hay pastores, hay consejeros, yo creo que la iglesia está llamada a ayudarnos en esa realidad y no deberíamos tener la necesidad de buscar afuera en cosas donde Dios no va a estar presente, cosas que sí podemos tener en la palabra del Señor. Sería mi acercamiento a eso. Gracias. Otra pregunta ¿es bíblico o correcto tomar ansiolíticos? Bueno, de nuevo, las bases médicas y biológicas que comprueban el efecto positivo que tienen estos asuntos en los diagnósticos de depresión son cuestionables. Es decir, nadie ha dicho que son completamente útiles, pero tampoco podemos concluir que son inútiles en todos los casos. Así que eso es un gran tema de debate. ¿Qué lugar tienen? Lo que yo diría es que antes de hacerlo sí deberíamos procurar tratar de ver si desde la consejería bíblica podemos ser ayudados en esa realidad. Porque de nuevo, si no es un asunto fisiológico, es decir, que el cuerpo está involucrado, es un asunto que compete a la suficiencia de la Escritura. Solo que muchas veces la medicina viene como el primer asunto. Entonces ni siquiera has recibido acompañamiento, ni siquiera has caminado con alguien y ya el primer consejo es, toma esto. No, quizás necesitamos hacer tiempo para acompañar a una persona y ver cómo responde a la palabra de Dios. Pero si aún ya está siendo medicada, pues todavía podemos acompañarle. Entonces, yo no soy quien para decirle a una persona tome o no tome. Lo que yo sí puedo decir es que en la mayor parte de los casos que yo conozco y he acompañado, no ha habido necesidad de ese tipo de ayudas. Ahora, sí puede llegar a ser útil en una temporada de la vida. Por ejemplo, tuvimos el caso de alguien que no estaba logrando conciliar el sueño en las noches y pasaba 3, 4 días enteros sin dormir.
a esa persona es imposible aconsejarla, porque no va a poder pensar siquiera. El sueño es un regalo de Dios para recuperarnos. Así que esa persona necesitó medicina, una de esas, un ansiolítico, para poder dormir nuevamente y que le ayude a recuperar el sueño. Entonces, en esa perspectiva sería ver la medicina como una muleta sobre la cual yo me apoyo temporalmente. Pero nadie va a querer andar con muletas toda la vida. Porque si tú necesitas la muleta toda la vida, entonces no es una muleta. Es algo que te genera una dependencia. Entonces, aún en el caso donde esa medicación llegue, yo diría debe ser más bien como una muleta que te ayuda mientras que puedes apoyar el pie mejor a caminar. Pero en algún momento tienes que soltar la muleta. Y si eso no pasa así, entonces quizás no te están dando algo para ayudarte, sino algo de lo cual vas a depender todos los días de tu vida. Y ahí sí, desde mi perspectiva, a no ser que sean casos muy específicos, sí creo que es un problema. Entonces lo que animaría a la persona es, no creo que sea la primera cosa a la cual yo deba acudir, si no he recurrido a consejería, consejo, a la palabra de Dios. Pero si ya estoy en ella, tampoco le diría a la persona, tienes que abandonarlos ya, porque los efectos pueden ser mucho más complejos si abandonas ese tipo de medicina de un sopetón. Necesitas quizás un proceso de, mientras caminamos en consejería, ir hablando con tu médico y decir, ok, ¿qué tal si hablas con tu médico y que te has sentido mejor y ver si te van bajando la dosis? Y vamos viendo. No te lo digo yo, pregúntale a tu médico. Si ve saludable, que vamos bajándole. Y yo puedo acompañar a la persona en ver cómo ya no necesita de eso y entonces se restablecen sus funciones normales a través del consejo de la palabra de Dios. No lo catalogaría como un pecado, pero sí diría, no creo que sea lo primero a lo que una persona deba recurrir en una situación de ansiedad o depresión. Muy bien, muchas gracias. La pregunta es un poco en la línea anterior, creo que es más específica. ¿Cómo es que la terapia psicológica y la ayuda, yo creo que aquí quiso decir consejería bíblica, o en qué momento se pueden amalgamar para ayudar al paciente a salir de este estado? De nuevo, no es un paciente si no está enfermo. Solo que, de nuevo, desde la perspectiva secular siempre asumimos a la persona como persona enferma. Y si usted ve a una persona como enferma, la persona no es responsable, nunca. Pues si yo tengo un problema del hígado, pues yo qué culpa tengo de tener un problema del hígado, ¿verdad? Entonces, si es un enfermo, no tiene responsabilidad. Entonces, yo creo que nos equivocamos cuando catalogamos a una persona que está en una situación de depresión, de ansiedad, lo que sea, como una persona enferma, porque eso lo pone en una posición de yo soy víctima. Y lo que hemos aprendido es todavía yo soy responsable de cómo respondo a las circunstancias que me acontecen. Todavía yo puedo trabajar y responder a lo que me pasa de una manera piadosa o no piadosa. Entonces, en esa perspectiva no vería a una persona como un paciente, sino como un cristiano, como un discípulo que necesita ser recordado en las verdades del Evangelio. Desde mi ángulo, y digamos, me hago cargo yo de esa respuesta y por eso estas preguntas son a veces complejas porque 3 pastores podemos pensar distinto de esa situación, pero mi perspectiva, y no sé cuál será la perspectiva de esta iglesia local, mi perspectiva es que no son compatibles. Porque de nuevo, la psicología va a pensar, nunca va a decir que el problema es el pecado y que la solución es el Evangelio. Va a pensar que el problema son las circunstancias, depende del enfoque psicológico porque no hay una psicología, sino hay psicologías. Entonces, dependiendo del enfoque, ¿qué tipo de psicología estamos hablando? Si es un acercamiento clínico, si es un acercamiento de terapia familiar, si es sistémica, dependiendo de la clase de acercamiento va a tener una definición de cuál es el problema y de cuál es la solución. Pero nunca, en ninguna de ellas, el problema va a ser el pecado y la solución va a ser Cristo. Y el consejero bíblico siempre tiene que insistir en esa realidad, estamos como estamos por causa del pecado, no el pecado personal de esa persona necesariamente, pero el pecado de la raza humana. Sufrimos porque pecamos. Y la única solución a eso es el Evangelio y rendir nuestras vidas a Cristo. Y ningún psicólogo, ninguna psicología externa te va a decir eso. Pero es que es un psicólogo cristiano. No, es un cristiano que estudió psicología, que es diferente. Porque no existe un psicólogo cristiano, existe un cristiano que estudió psicología. Y cuando responde con el Evangelio, está respondiendo no como psicólogo, está respondiendo como cristiano. Porque si da esa respuesta en un consultorio, lo echan. Entonces, está respondiendo como un creyente. Y es lo que un consejero bíblico debe hacer.
Ok, bueno, ¿cómo ayudar, aconsejar a una persona que fue abusada, violada, y particularmente a un niño que está siendo violado, abusado por sus padres o por otros niños? De nuevo, esta es una pregunta específica en la cual tenemos muy poca información, entonces voy a dar una respuesta general que no siempre va a ser satisfactoria. Primero es, si tú sabes de ese caso, debes denunciar. O sea, no te puedes quedar callado. Hay una situación ahí que es la protección del menor y de hecho, si tú lo sabes y no lo has hecho, tú eres cómplice y tienes una responsabilidad civil. No sé aquí en México cómo sea, pero en Colombia es así. Nosotros tenemos el deber de reportar eso. Entonces, número uno, estás cometiendo un delito. Así que sal de aquí, ve a una comisaría y hazlo, en serio, porque sí es complejo. Ahora, es un niño que está en riesgo y no solamente es una responsabilidad civil, es una responsabilidad cristiana. Si yo sé que hay un niño que está sufriendo, que es un ser indefenso y que sus padres, que son los llamados a protegerlo, no lo están protegiendo, alguien tiene que hacerlo. Y yo soy uno de ellos. Entonces mi respuesta llana sería, tienes que buscar comunicar ese caso a las autoridades. Que es difícil, que me puedo ganar un problema, pues sí, no es fácil. Pero de nuevo es, si tú no eres la voz del niño, ¿quién va a ser la voz de ese niño? Alguien tiene que ser la voz de ese niño. Ahora asegúrate que estás seguro de lo que estás diciendo. Porque si es que me contó que la vecina Lupita, que Celia me dijo, que lo vio, que... No, asegúrate que eso es así. Y si es así, es tu deber hacerlo. Y ya las autoridades pues tendrán, digamos que hay un mecanismo ahí de ayuda que las autoridades de cada gobierno hacen con ese niño. La intervención en Colombia se llama de bienestar familiar, donde intervienen, le quitan el niño a esa familia inicialmente, mientras que acompañan a los padres y hay oportunidad de ver, de comprobar, hacer exámenes médicos para ver si hubo violación y viene todo un proceso con el niño y con los padres. ¿Cómo puedes tú ayudar? Esa es la manera. Porque nosotros no podemos callar eso y ayudar por los laditos. Porque si algún día eso se llega a saber, tú puedes ir a la cárcel. Así es en mi país y entiendo que aquí también podría llegar a ser eso. Ya me surgió una a mí. Y como iglesia, lo mismo. Sí, nosotros, por ejemplo, en la iglesia hacemos firmar unos formatos de responsabilidad, donde cada persona que viene a contarnos algo tiene que firmar un documento donde saben que nosotros vamos a guardar confidencialidad a no ser que sea un delito, por lo cual las autoridades civiles nos obligan a reportar eso. Entonces la persona sabe de entrada que eso es lo que va a pasar. Por eso es importante que como iglesias, nosotros no somos realmente los más juiciosos, honestamente, en eso, pero sí es un recordatorio de que debemos hacer eso y procurar eso. Y es cubrirnos para que en caso de que haya un delito, la persona sepa que es mi deber contarlo. Estos días nos pasó con un tema de suicidio. Me llamó alguien, me dijo, pastor, mi esposo se quiere suicidar. Vivo en un piso 14 y se quiere tirar por el balcón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, Tú eres el que responde. ¿qué hago? Entonces yo le dije, ok. Entonces ahí uno sabe que uno tiene que activar un protocolo y el protocolo dice que yo debo avisar a la Secretaría de Salud del municipio. Entonces yo le digo, mira, vamos a hacer dos cosas. Uno, vas a llamar ya mismo a la Secretaría de Salud, porque no sabemos si la persona necesita una intervención donde necesite, digamos que, algo que lo tranquilice y una intervención de retirarlo físicamente de ese peligro. Porque si yo voy como pastor y lo atiendo y la persona después lo hace, pueden decir, no, pero el pastor fue y quién sabe qué le dijo, que Jesús lo estaba esperando al otro lado con las puertas abiertas y se tiró. Y entonces Jairo termina en la cárcel. No podemos hacer eso. Entonces activamos el protocolo y el protocolo es avisa a las autoridades. Y luego de eso le dije, habiendo hecho eso, ven y podemos hablar en consejería. Entonces él vino y ya está recibiendo consejería, está siendo acompañado y está siendo, digamos que guiado en el proceso. Pero se debe activar unos protocolos que como iglesia somos llamados a hacer ese tema en casos de suicidio, en Colombia en casos de suicidio, de abuso de menores, sí somos, o en casos de homicidios, sí somos llamados a esa realidad. Tuvimos un caso de alguien que confesó que había asesinado a una persona hace 15 años atrás y quería hacerse miembro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacer? Y entonces la persona se expresaba como que no, eso era cuando yo era bandido. No sé si aquí esa palabra exista. Bueno,
Entonces estuvo en la mafia, tiempo en narcotráfico y demás, y asesinó a una persona, y bueno, todos esos rollos que pasaban en nuestro país. Yo, pero eso antes de conocer a Cristo y demás. Entonces ahí es la prudencia pastoral. ¿Qué hacemos? ¿Debemos denunciar esto o no? Entonces ya el Consejo de Pastores se reunió y la sabiduría en un caso nos dijo, mira, pasaron 15 años, lo que debemos hacer es decirle a esa persona que él debe ir y hacer esa denuncia. O sea, si realmente es un creyente, él debe ponerse en manos de las autoridades. Si no, no podemos hacerlo miembro de la congregación hasta que él no asuma. Nos asesoramos con un abogado y hay un tema de que prescribió el caso, ¿verdad? Que esos casos prescriben por un número de años. Entonces, bueno, ahí hay un rollo legal también, entonces asesorarnos porque hay cosas que nosotros no sabemos. Pero la prudencia pastoral, y por eso la importancia, gracias a Dios que ustedes tienen una pluralidad de pastores, en que 3 cabezas pueden hablar y pensar mejor que una sola, y tener consejo y perspectiva, decir, oye, tal cosa, o preguntémosle a tal persona desde el aspecto civil, desde el aspecto de la responsabilidad legal, y poder ayudarnos. Entonces, la iglesia sí debe saber que debe ser muy juiciosa con eso. En Estados Unidos hay múltiples iglesias que se han metido en líos por no haber hecho lo que tenían que hacer legalmente. Y ha terminado regularmente mal. Seminarios bíblicos, iglesias gigantescas, envueltas en escándalos, porque no hicieron lo que debían hacer al comienzo y por proteger el nombre y el honor de Cristo terminaron manchándolo más. Porque al final esas cosas salen a la luz y hacen más daño al bien del nombre de Cristo y a la vida de la iglesia. Sufro mucho dolor y ansiedad por no ser la hija que mis padres quieren tener. ¿Cómo me quito este sufrimiento de insuficiencia? No hay nada que podamos hacer para llegar a suplir. Uno, yo no sé si tus padres realmente quieran que tú seas algo. Quizás lo que tus papás simplemente anhelan no es necesariamente que tú seas un cierto tipo de persona. Y quizás lo que tú necesitas es, en primer lugar, hablar con ellos y abrirles tu corazón. Y decir, me siento agobiada porque ustedes ponen una carga sobre mí que yo no sé si yo puedo llegar y darles el ancho. Y lo que necesitas es tener una conversación con ellos, sincera y honesta, y abrir tu corazón. Y si aún tú sigues percibiendo eso, es recordar que aunque tenemos padres imperfectos, tenemos a un solo Padre perfecto. Y que nos ve perfectos no por nosotros, sino por causa de su Hijo. Porque hay un solo Padre perfecto que tiene el único Hijo perfecto. Y es Dios. Entonces, ni tú eres un hijo perfecto, ni tus padres son padres perfectos. Pero puedes ir a aquel que sí es un Padre perfecto y saber que tú puedes ser visto perfecto a través de Cristo. Porque cuando Dios te ve a través de Jesús. Escondidos estamos detrás de Cristo. Esa doctrina de la unión con Cristo. Y cuando Dios me ve, no me ve como yo soy, ve a Cristo. Y donde quiera que yo me mueva, Cristo va adelante. Y Dios me ve en Cristo. Y entonces tengo la satisfacción de mi Padre Celestial y eso debería ser suficiente. Soy amada por Dios, tengo la aprobación de mi Padre Celestial y no la aprobación de las demás personas. Sería chévere que las tuviera, pero si no, ya tengo la que necesito, la de Dios. Me gusta que me ames, pero no necesito que me ames, porque ya me ama la persona que necesitaba que me amara y es el Señor. Entonces, habla con tus padres, refúgiate y recuérdate el Evangelio de que eres amada por tu Padre perfecto. Ok, ¿cómo puedo yo tener garantía de que el consejo que estoy dando es realmente bueno y verdadero? Porque a pesar de que utilice solamente la escritura y lo haga en amor, puedo estar errado en mi interpretación de la situación o en mi interpretación del texto bíblico. Si estamos dando la Biblia, no recuerdo nuevamente, perdónenme, quién fue el reformador que dijo que la labor de nosotros como predicadores, como consejeros, no es defender a Dios, ni es como excusar a Dios, sino simplemente es como que hay un león que está en una jaula y simplemente lo que tenemos que hacer es abrir la jaula, porque el león sale y hace lo que tiene que hacer. Asimismo la escritura, lo único que yo soy llamado a hacer es abrirlas, las escrituras, y exponer las escrituras. Cómo esas escrituras trabajan en el corazón de cada persona, pues es la obra de Dios. Yo no puedo convertir a nadie,
Y siempre en la dependencia del Espíritu Santo, mi oración, y aún mi oración esta mañana mientras venía a hablar con ustedes, es: Señor, quita las palabras que no son tuyas, y si aún digo palabras que no provienen de ti, bórralas de la mente y del corazón de mis hermanos. Porque hay muchas cosas que yo puedo decir que no vienen de ti, pero tú eres el único que puedes tener el control sobre lo que mis hermanos van a recibir. Así que ayúdame a ser fiel a ti, y aún si en algún momento hay algo que yo diga que no corresponde a la verdad, pues que eso no se quede en el corazón y en la mente de mis hermanos. Y ahí es la dependencia del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo para decir: Señor, yo hago lo que mejor puedo, de la mejor manera, pero descanso en ti. Y número 2 es: si ves que tienes deficiencias en tu estudio de la Biblia y tu conocimiento de la Biblia, pues es una invitación a estudiar a las escuelas de aquí que tiene la iglesia seguramente, para ustedes, para que ustedes aprendan a trazar mejor las escrituras. Si yo veo que tengo un problema de interpretación porque no conozco muy bien las escrituras, pues esa es una invitación a que te prepares mejor, a que conozcas más las escrituras, para que tengas mayor seguridad de que estás trazando bien la palabra de verdad. Y de eso pues se aprende, hay una disciplina, se estudia y se aprende. Entonces la invitación para que te conectes con las formas en las que esta iglesia local tenga, para que tú puedas crecer en las herramientas que te ofrece la iglesia para que traces mejor la palabra de Dios. Diría esas dos cosas: si hay una responsabilidad de crecer, pero también hay una dependencia del Espíritu Santo. Y yo hago lo que mejor pueda, guiado por el Señor, y dependo que el Espíritu Santo dejará en la mente de la persona lo que es correcto y quitará lo que no viene de él. Y descanso en eso. Muy bien, pues quisiéramos tener más tiempo nos quedamos algunas pendientes, pero se nos acabó el tiempo. La verdad es que fue una jornada muy nutritiva para el corazón. Muchas gracias, Jairo, gracias por estar con nosotros. ¿Nos despides en oración, Pablo, por favor? Sí, claro que sí, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y hablarnos tú, Señor, a través de tu palabra y a través, Señor, del pastor Jairo. Señor, gracias por el milagro, Señor, que nos concedes de tenerlo aquí, Señor, de traerlo de una distancia tan larga, Señor, y enseñarnos, Dios, todo lo que tú has enseñado también a sí mismo a él, Señor. Queremos pedirte, Dios, que lo bendiga, Señor, que tú seas sobre él, Señor, sobre su ministerio, Señor, sobre su esposa, sus hijos, Señor, fortalécelo, trae sobre ellos bendición, que su estancia, Señor, en México sea no solo placentera, sino que lo edifique a él también y lo fortalezca para en su regreso a Colombia, Señor, él pueda seguir su ministerio, Señor, también reabastecido, Padre, y con un mensaje puntual de parte tuya, Señor, para su iglesia, Padre. Gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos que está aquí. Bendícelos, fortalécelos, Padre, y haz que todo esto que has traído a nuestros corazones podamos ponerlo en práctica, Señor, y ser edificados también nosotros mismos en esto. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén.